Etel Soriano y te doy la bienvenida a Salud y Bienestar. Hoy conoceremos todo sobre los disruptores metabólicos, cuestiones en el ambiente que nos hacen daño, serios daños a nuestra salud. Esto y más aquí en Salud y Bienestar. Comenzamos. Te doy la bienvenida, gracias por acompañarnos, Joshua Tomita. Para la gente que no sabe que existe esta especialidad, él es bariatra clínico. Me dijiste que estudiaste medicina, después nutrición clínica, Así es. Después bariatría. Y hay cirujanos bariatras y tú eres bariatra clínico. Bariatra es todo el manejo de la obesidad. Así es, sí, efectivamente, Etel. La bariatría clínica nos dedicamos a atender desde un punto de vista integral al paciente obeso, sí. La parte nutricional, la interpretación de laboratorios, saber orientar a qué especialidad necesita el paciente. Entonces, el papel del bariatra clínico no es el quirúrgico, sino es la atención personalizada mediante nutrición, fármacos, actividad física. O sea, es como el manejo interdisciplinario. Así es. Y hoy vamos a hablar justo de los disruptores metabólicos. Metabólicos. Que necesitamos entender qué sucede con nuestro metabolismo. Seguramente usted ha dicho, es que es mi metabolismo, es la tiroides, ¿no? Así es. Hay muchas cosas que no sabemos y le culpamos a lo que desconocemos y por eso queremos entender cuáles son estos disruptores del metabolismo o metabólicos que nos pueden llevar a problemas crónico-degenerativos como puede ser la diabetes o un problema tan serio como es la obesidad. Y estoy hablando de un problema tan serio de salud que no nada más es estético. Así es. Efectivamente, yo hace unos días tuve una plática con algún grupo de médicos y les decía que muchos pacientes escuchamos de ellos que dicen, doctor, el aire respiro y engordo, no como y engordo. Sí. Yo les decía, lo que para eso en un pasado parecía una locura, hoy en día no está lejos de ser una realidad. Un disruptor metabólico es un contaminante ambiental que cuando lo absorbemos por vía, por ejemplo, de la piel, sí, o lo absorbemos vía respiratoria, oral o a través de las conjuntivas de los ojos, de la boca, se absorben y al pasar al torrente sanguíneo pueden generar o emular alguna función hormonal, ¿sabes? Eso es bien importante porque nosotros creemos que, como tú dices, que la tiroides es la responsable de la obesidad, que la edad, que la menopausia. Hoy en día son factores que afectan, pero no son determinantes para que el paciente desarrolle una obesidad tan grande, tan agresiva y que como hoy en día miramos, que sea una obesidad que sea muy difícil de bajar. Claro. Los disruptores endocrinos, como lo mencionaba, son contaminantes ambientales que provienen de la industria alimentaria, provienen de la industria farmacéutica y de todo tipo de industria que genera desechos tóxicos. Como te repito, son contaminantes que polucionan en el medio ambiente y que por cualquier vía aérea, del agua, de los alimentos, podemos llegar a nuestro organismo. El tema que es de disruptores metabólicos, yo espero que sea de concientizar a tu querido público porque hay etapas de mayor vulnerabilidad en donde si somos expuestos en esas etapas se puede llevar una programación de diabetes y obesidad en etapas futuras de la vida. Adelantándome un poquito, los primeros 1000 días de vida. A ver, eso es importantísimo, los primeros 1000 días de vida, donde pero estoy hablando desde que se gesta, ¿no? Así es. Ok, desde la gestación, no desde que nace. Exacto, los primeros 1000 días de vida, que es desde el primer día en donde el embrión, más bien donde el óvulo y el espermatozoide se unen, hasta que nace el bebé. Estamos hablando de 9 meses, 270 días aproximadamente, más el primer año de vida, que son 365, más el segundo año de vida, que son otros 365. Ok, por eso es tan importante esos días. Sumados dan aproximadamente 1000 días. Bueno, sumados dan 1000 días. Sí. Entonces, esos 1000 días son los más delicados de nuestra vida como humanos, ¿sabes? Porque si ahí a la mujer embarazada le damos correcta nutrición, si le damos y proporcionamos las correctas vitaminas y minerales, podemos generar en su bebé un niño, un joven y un adulto sano. A ver, es que aquí esto que me comentas, Joshua, se me hace muy interesante, porque si hay gente que dice, a ver, es que yo paso por la panadería y engordo. Ajá. ¿No? Como que tenemos tendencia a engordar. Y otros que comen todo y no
pues, su metabolismo se maneja diferente. ¿No has visto esos dragones que comen de todo y dices, yo quiero comer así? Y no engordan. Sí, claro. O a veces incluso hasta quieren engordar. Hay gente demasiado delgada que quiere engordar. Entonces, ¿qué hace esos cambios en nuestro metabolismo? Como bien lo mencionas, estos primeros 1000 días de vida, desde que se concibe un embrión, ¿no? Hasta que pasados 2 años. Sí nos da esta información de lo que vamos a, no hablo de todo, sino, por ejemplo, diabetes, obesidad, de lo que vamos a vivir el resto de nuestra vida. Sí, claro, porque... ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo la nutrición de la madre, que me queda muy claro, o sea, pero quisiera entender cuál es la ciencia en Sí, esto. claro. Sí, por ejemplo, justo en esas etapas, mira, mientras más cercano estemos al comienzo de la vida, son las etapas más susceptibles, las más vulnerables ante los daños ambientales, ante la comida de la mamá, al ambiente que se encuentra donde vivimos. Claro. Se debe principalmente a que, por ejemplo, la maquinaria del ADN que repara las células, por ejemplo, en los cánceres, las células ya no tienen mecanismos de protección. Bueno, aquí, hablando en tema metabólico, hay mecanismos genéticos que todavía no están maduros en esas etapas embrionarias. ¿Entonces cambian? La placenta, la barrera placentaria es una barrera que muchas veces permite la entrada a muchos disruptores metabólicos, muchos contaminantes. La barrera hematoencefálica del bebé o de lo que es el embrión del bebé no está madura. En fin. Otro ejemplo es el sistema de desintoxicación hepático. No está maduro. ¿El del bebé? Del bebé o el del embrión, por así decirlo. No está maduro, sino lo van desarrollando conforme en la vida extrauterina, ya que nacieron y conforme pasan los tiempos, los días, los meses y años, van adquiriendo esa maduración, van adquiriendo esa fortaleza y ya después de esa etapa, pues bueno, ya las exposiciones ya son más tenues. Por eso es muy importante que en las etapas embrionarias, en las etapas de embarazo, la mujer tenga ciertos cuidados nutricionales, que no se exponga a muchos contaminantes ambientales. Que ahorita nos dices cuáles son. Ah, sí, efectivamente. Pero a ver, hablando de, nos dices que se exponga a buenos procesos de nutrición, ¿no? Que Así ahorita tú eres un especialista en esto, que nos vas a decir que sí, que no. Así es. Contaminantes ambientales. El que conocemos, y yo creo que es algo muy común de que se habla, pero no conocemos todo el mundo que hay alrededor, es el tabaco. Digo, o sea, como que sabemos cosas muy específicas. Mujeres embarazadas que están, incluso como fumadores de segunda mano. Tal vez no están fumando, pero están oliendo en ambientes todo, claro. O se van a los bares donde permiten el tabaco. No sé, yo creo que hay ciencia que dice todas las afecciones en circulación, en todo, no solo de la madre, sino también del producto, si lo llamamos así. Obviamente también las cuestiones de nutrición pueden beneficiar o perjudicar, y es como el ambiente, o beneficia o perjudica. O perjudica, así es. Entonces necesitamos que nos digas, como que sabemos más o menos, y lo digo entre comillas porque sabemos muy poco de los distractores o disruptores metabólicos que hay en el ambiente. Así es. Necesitamos que nos digas como qué, porque tal vez ni siquiera lo hemos pensado. Claro. Además de la nutrición, lo que sí está bien. Sí, fíjate que tú has dicho un punto bien importante, el tabaquismo. El tabaquismo está demostrado científicamente que entre un 50 a un 70% de las mujeres que fuman desarrollan una nueva programación genética en su bebé, en el vientre materno, donde lo predisponen increíblemente a enfermedades no tanto metabólicas, sino oncológicas también. Por ejemplo, en algunos biberones que en el proceso de fabricación lo que hacen es que está añadido ahí el bisfenol A. Ahora, quiero ser un poquito didáctico con mi ejemplo. Cuando tenemos a un bebé y llevamos la mamila en la pañalera, dejamos en el carro, en el refri, en el horno, está expuesto a cambios bruscos de temperatura, de ambientes. Entonces, ese bisfenol A lo que hace es que se libera al contenido de la leche, el agua, de lo que se le dé al bebé. Y entonces eso genera trastornos, por ejemplo, a nivel de las células pancreáticas, trastornos a nivel del centro de regulador del apetito y la saciedad en el hipotálamo, problemas en el hígado, que modifica genéticamente todas las funciones. ¿Cómo qué tipo de funciones? Yo pongo un ejemplo. Si yo como un dulce, a lo mejor yo libero una molécula de insulina para que esa glucosa se mantenga en equilibrio.
Pero si a ese dulce yo me lo como con un agregado que es bisfenol A, entonces mi organismo puede producir 5 moléculas de insulina. Y esas 5 moléculas va a generar un estado donde va a desarrollar mucha insulina, se llama hiperinsulinismo. Sí. Es un estado donde se libera en gran cantidad la insulina y eso puede generar que el páncreas se agote. Trabaja de más. Trabaja de más y se agota. Y entonces... Sí, no, entonces, perdóname. Entonces se agota, entonces vienen ahí los diagnósticos de diabetes, viene ahí el uso de la insulina porque el páncreas ya no puede trabajar. Pero este disruptor. Por los disruptores. Que no conocemos. Que no conocemos y potencializan. A ver, pero ese es el punto. En mi vida yo había oído eso del bisfenol A. En mi vida. Ajá. Yo creo que la gente que nos está viendo tampoco. Entonces, ¿cómo sabemos que sí, que no, que biberones? Por ejemplo, yo sí había escuchado, y me voy a ir a una pausa, que, por ejemplo, si tienes las botellas de agua en el coche, o con el calor, las típicas que tienen de plástico. Sí, de plástico. Liberan alguna cosa. No te puedo decir qué porque no sé qué sustancia y que no era bueno para la salud. Así es. Pero, o sea, un biberón, estamos hablando que se supone que está estudiado para darle lo mejor a un bebé, ¿no? Así es. Y más que está pues, iniciando la vida. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Salud y Bienestar. No se vaya, lo invito a que nos escriba en las redes sociales que aparecen en su pantalla. Volvemos. Estamos hablando de los disruptores metabólicos, cosa que no conocemos muchas veces y que alteran nuestro metabolismo y que nos pueden llevar a enfermedades. Así es. A ver, Joshua, nos estabas comentando acerca del bifenol A, que en nuestra vida lo habíamos escuchado, yo creo que es como una onda más científica, pero lo vemos en muchos plásticos. ¿Cómo vamos a saber que sí, que no, qué hacer, qué no? Porque lo comentamos, hay muchos disruptores y no solo este. ¿Cómo te das cuenta que hay un tema de alguna sustancia que te está dañando y que no es una cuestión que tienes un problema de origen en el páncreas? Claro. Mira, considero que quitar los contaminantes en absoluto de nuestra vida, considero que estamos en una etapa donde podríamos decir que es muy difícil. Los plásticos, los recipientes donde muchas veces a nuestros pacientes con obesidad, diabetes, que lo tenemos a dieta y le ponemos, mire, de entre comidas, llévese a su trabajo y se los llevamos en plásticos. Muchas veces esos pequeños detalles son producto de un estilo de vida moderno. Un producto de vista moderno donde nos es fácil llegar a la tienda, comprar alimentos procesados, ultraprocesados. En lugar de comprar un biberón de vidrio, compramos de plástico porque representa más comodidad para nosotros y también hasta cierto punto seguridad. Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta, nuestros abuelos y bisabuelos no estuvieron expuestos a estas situaciones como las que hoy en día nosotros tenemos y la que nuestros hijos van a tener. Entonces, la concientización que a mí me gustaría que tuviera el público es de que empezáramos, sería un cambio muy brusco, pero muy bueno, empezar a utilizar productos más como, que no sean alimentos ultraprocesados, que no sean alimentos en su totalidad embotellados, empezar a utilizar filtros de agua donde el menos contacto con los plásticos podamos tener. Claro. Los enlatados, por ejemplo, tienen una envoltura interna que liberan todo contaminantes como el bisfenol A. Hay otras que se llaman los talatos, que por ejemplo los talatos son plastificantes. Yo mencionaba en algún momento que si tú miras esos plásticos de PVC, que son blancos, duros, no te dan ganas de agarrarlo como un recipiente, pero es un plástico. A eso se le suman algo que se llaman plastificantes, que les da la capacidad de ser transparentes, bonitos, atractivos a la vista, ¿verdad? Y que son seguros, no se rompen. Sin embargo, dentro de esos plastificantes están los talatos, que se pueden encontrar en el biberón, en lo moldeable. Entonces, exactamente. El chupete, pues. Exacto. El chupón. El chupón, exactamente. Entonces, todo ese tipo de situaciones son cosas que pueden estar expuestas. Yo he mirado que ya hay biberones con cierta certificación que dice libre de bisfenol A, pudiera ser una opción. Sin embargo, para mí mi recomendación es de que se use más con esa tendencia de regresar a lo antiguo, a lo anterior, por ejemplo, a lo natural,
a la nutrición sustentable. La nutrición sustentable es de que si nosotros conocemos un productor, el que hace la mermelada natural, claro, el que siembra la manzana en su casa, en su huerto personal, es mejor ellos que tienen un control más natural, que el producto está menos expuesto a ultraprocesados, pesticidas, y ellos nos pueden ir garantizando una nutrición mejor a nuestra vida y por lo tanto una menor exposición. Estamos hablando de cuestiones orgánicas. Orgánicas, por ejemplo. Que ahí cuidan mucho lo de los pesticidas, que si las hormonas a los pollos o los antibióticos, Así que es, hay ahí todo eso. que si son hormonas, que si son antibióticos, ya no sé, pero algo les dan. Así es. Para que estén menos enfermos. Eso obviamente es como, sí es lógico que nosotros esta generación, vemos cambios en nuestra alimentación. Porque no es lo mismo el pollo que mataba a tu abuelita, mi abuelita mataba pollos, a que lo compres y ya todo, porque sí entiendo que es una cuestión de vida fácil. Claro. Pero vamos a estar pagando las consecuencias. Ya hay alteraciones, por ejemplo, en las niñas, ¿no? Sí. Amenorrea, o sea, que no les baja. Sí. Porque tienen ya alteraciones hormonales, dicen, porque todavía no hay nada establecido así, que son cuestiones de las hormonas que le meten a los animales. Sí, todo ese tipo eso también son disruptores metabólicos, potencializan factores metabólicos hormonales que están relacionados con la infertilidad. Y sí, si tenemos una niña que, como mencionábamos, le bajó desde antes, a los 8 años, o le a los bajó 9. antes, ¿no? Sí, una menarca más temprana. Tiene un riesgo muy alto de sufrir algunos cánceres de la mujer en edad adulta. Claro, porque tiene más exposición a las hormonas. Exacto, y en etapas donde las células son inmaduras todavía. A ver, Joshua, si me puedes así como hacer una listita, ¿cuáles son los disruptores metabólicos más protagónicos? Mira, por ejemplo, de los que provienen de la industria en general, el bisfenol A es uno de los que mayor en contacto estamos. En plásticos, lo encontramos en plásticos. Los talatos, que se vienen también en otro tipo de plastificantes, que bueno, hay que considerarlos. Los parabenos, que son sustancias que se encuentran en los shampoos, en las lociones. Sabes, hoy cuando yo doy este tema, y lo he dado en congresos de índole científico, yo les digo, tenemos que regresar un día al jabón que hace la pequeña microempresaria, que hace sus jabones naturales. Hay desodorantes que son naturales, shampoos. Tenemos que empezar a regresar a ese tipo de cosas. Pero a veces da más como el tema modernismo y facilidad. Y facilidad, claro. Pero vamos a pagar las consecuencias. Se va a pagar las consecuencias. Que muy graves. Bueno, ya las estamos pagando. Ya se están pagando. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí. No se vaya. A ver, estábamos hablando acerca de estos disruptores metabólicos. Ya se habla más de los parabenos, por ejemplo. Ya hay productos para el cabello libres de parabenos. Ya como productos orgánicos, o le llaman productos veganos. Claro. O sea, sí ya empieza una conciencia, una luz por ahí al final del camino, de que ya tenemos conciencia de lo que nos hace daño y que no. Los parabenos, por lo pronto ya hay empresas básicamente europeas, es lo que conozco. Todavía en México siempre, ya sabes, como que vamos con un rezago importante, donde empiezan a hacer cambios en sus productos porque están viendo este daño a la salud, las consecuencias que estamos pagando. Claro. Niñas que están con una exposición más temprana a las hormonas, con esto de las hormonas de los animales, alimentos que nos están causando daño, que si, no estoy hablando del ambiente, que también es algo bien importante, el daño al ambiente, sino daño a nosotros, que nos están causando problemas de salud serios. Así es. Fíjate que me mencionabas algo importante, hay empresas que ya no lo producen, hay empresas que ya tienen hasta una certificación. Sin embargo, algo que tenemos que saber de los disruptores metabólicos es que muchas veces pueden persistir en el mundo. A pesar de que la influencia ambiental, el sol, la lluvia, no se logran deteriorar, están ahí expuestos. Hay un contaminante que entre los años de 1940 a los 70, el famoso DDT, un pesticida. Claro, el DDT. Un pesticida que se utilizaba para controlar las plagas y todo ese tipo de cosas. En la casa ahí lo tenías. ¿Y qué onda con ese? Ok, en esos 30 años se usó.
En el 70 se empezaba a ver que pues, no era bueno para la salud. Okay. En el 75 se prohíbe el uso a nivel mundial. Pero del 75 para acá, ¿cuántos años estarán pasando? 40, 50 aproximadamente. Y nos damos cuenta porque hay estudios poblacionales en muchas partes del mundo donde se sabe que el 80% de la población después de 40, 50 años todavía tiene moléculas de DDT en el organismo. Entonces, son sustancias que perseveran a pesar del tiempo, son difíciles de degradar, unas más que otras. Entonces, realmente considerar usar un biberón libre de bisfenol, la verdad, yo preferiría regresar a la parte del vidrio, por ejemplo. Pero les repito, es una situación donde a mis pacientes, sobre todo mujeres embarazadas, y obviamente el varón, el esposo, les tengo que decir, en esa etapa del embarazo, de favor, procuren no tomar, ponerse algunas cosas, dejar de usar algunas sustancias que pudieran absorberse y contaminar a la siguiente generación. Ay, qué fuerte está eso, contaminar a la siguiente generación. Así es. A ver, es que dicen por ahí que tenemos un mundo tóxico, nuestro medio ambiente, con las cosas que tocamos, las cosas que olemos o las cosas que metemos a nuestra boca. Entonces, cada cosa tiene un efecto que puede ser benéfico, como lo dijimos, o puedes, como la alimentación saludable con una buena nutrición, las cuestiones orgánicas, o puede ser dañino. Así es. Como el tabaco. Algo muy simple, sin considerar las cosas de los plásticos. Así es. Dime una cosa, ya nos vamos, pero ¿cómo podemos saber todo lo que nos daña, estos disruptores metabólicos, e intentar apartarlos un poco de nuestra vida? Porque estamos tan inmersos en eso, en la vida fácil, en la comida rápida, en el día a día. ¿Dónde vemos esos disruptores? Mira, considero que una de las principales funciones de nuestro público, ¿verdad?, que nos ve, es empezar a estudiar, empezar a leer, a cultivarse, no dejarse llevar por promocionales, por publicidad, que nos dicen es que es rico en vitaminas y vamos por él. No, porque detrás de ello hay todo ese tipo de contaminantes. Mi máximo consejo que yo puedo dar es de que si pudiéramos dejar un poco, disminuir o quitar alimentos ultraprocesados, alimentos enlatados, embolsados, que luego ponen con medios de conservadores. Si nosotros pudiéramos al menos lograr quitar eso de nuestra vida, los Tetra Pak, los plásticos, a nosotros, a los niños menores de 5 años y sobre todo en la etapa del embarazo, wow, hemos hecho una gran labor. Un porcentaje de gran buena obra para nuestras generaciones. Estamos hablando de los primeros 1000 días, Los primeros 1000 días, lo ideal. Pero también para adultos y para todos. Regresar, así es. Pues nos vamos con esto, ¿no? Regresar a lo básico. A lo básico, exactamente. Al lechero que nos dejaba la leche en botes de... Bueno, eso ya no me tocó a mí, la verdad. Sí, nos contaron, también no, en serio. Sí, Nacimos ayer, no, eso todavía no me tocó, creo. Tal vez estaba muy chiquita y no me acuerdo. Pero esas cosas básicas, yo creo que sí estaría bueno echarse un clavado a ver cómo era la salud. Así es. Joshua, muchísimas gracias por acompañar. Encantadísimo, Etel, de estar en tu programa. Muchísimas gracias. Y gracias a usted, y a usted lo espero en punto de las 12 el próximo sábado aquí en Salud y Bienestar. Y por favor, cuídese.